Buenas, mi nombre es Diana Hernández y en este momento le voy a hablar sobre los bienes afectos a la reversión. Primero hablemos un poco de las nociones básicas de los mismos. ¿Cuál es la consecuencia de una concesión? Bueno, esta ocurre cuando se extingue una concesión y el concesionario debe devolver a la administración de la concesión todos los bienes que se utilizaron y en la realización de la obra y la prestación del servicio. Esto ocurre por medio de algo que se llama la reversión. ¿Pero qué es la reversión? Bueno, la misma ocurre cuando se devuelven los bienes a la administración que fueron utilizados en la obra, como ya lo dije anteriormente, pero que son de total necesidad. Estos bienes se deben devolver de manera gratuita, libre de gravámenes, y deben estar totalmente amortizados. Estos bienes que se devuelven permiten dar continuidad a la obra o a la prestación del servicio. Estos bienes se conocen como bienes de retorno. Pero también durante la concesión hay diferentes bienes que quizás la administración no considera totalmente necesarios para continuar con la obra, pero sí requiere de ellos. Estos bienes pertenecientes al concesionario deben ser indemnizados por la administración de la concesión. Esta concesión tiene una regulación y en 1971 se habla de la Ley sobre los bienes afectos a la reversión en las concesiones de hidrocarburos, la cual se presentó el 25 de marzo de 1971 por la fracción parlamentaria del Movimiento Electoral del Pueblo y fue promulgada el 30 de julio de 1971. Esta ley básicamente regulaba todos los bienes que tenían que ver con la corporación o la incorporación en cuanto a todo lo que tenía que ver de la explotación, la manufactura, la refinería o el transporte de las concesiones de hidrocarburos. Esta ley era un ordenamiento público, por lo que todas las personas pertenecientes a concesiones tenían derecho a saber de ellas. ¿Y qué hacía? Pues básicamente regulaba todo lo que tenía que ver con concesiones. ¿Cuál era la finalidad de esta ley? Bueno, primero que todo es importante saber que era una técnica que servía como contraprestación de los bienes económicos obtenidos por el concesionario durante la ejecución del contrato. Estos bienes eran amortizados totalmente, pues obviamente si un bien no era amortizado en su totalidad, no podía pasar a la reversión. Pero también esta ley garantizaba algo y era que se iba a dar continuidad a la obra o a la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque la administración, al obtener estos bienes que eran indispensables para la realización de esta obra, ella garantizaba que iba a dar continuidad a la misma. Ok, se sabía o se sabe que estos bienes debían ser pasados a la administración de concesión, pero no quería decir que los concesionarios no tenían derecho sobre estos bienes, ni tenían el derecho de que fueran o formaran parte del patrimonio de los mismos. La doctrina de Procuraduría General de la República establece, primero, que el concesionario posee un verdadero derecho de propiedad sobre el patrimonio sin perjuicio de las limitaciones que resulten de normas legales o de las mismas cláusulas de concesión. En doctrina pacífica, que al vencimiento del término de la concesión los bienes del concesionario sigan siendo de su exclusiva pertenencia, sin que opere ningún traspaso de concesión o de la propiedad de administración concedente. Este al menos es la regla del principio de esta materia. Sin embargo, es frecuente que la ley o cláusulas expresas de la concesión establezcan el traspaso de todo o parte de los bienes a la administración concedente, con o sin indemnización al concesionario. En estos casos, el concesionario tiene la obligación de mantener en buen estado los bienes afectados al servicio y la administración puede adoptar a este fin medidas cautelares. Bien, como lo dije anteriormente, el concesionario tiene derecho a mantener sus bienes en su patrimonio, pero si la ley o las cláusulas del contrato establecen lo contrario, la administración podrá tomar mano de ellos por medio de la reversión. Pero es importante, y aquí nos lo aclara el artículo, que el concesionario está en la obligación de mantener estos bienes en buen estado. Sí, no porque vayan a traspasarlo o porque no vayan a pertenecer a su patrimonio, ellos pueden hacer con estos bienes lo que ellos quieran. Y en el caso de que ellos lo hagan con intención, o sea, de que no los cuiden o los vayan a dañar intencionalmente,
la administración puede tomar medidas cautelares con estos mismos. Ok, pero bueno, hemos hablado mucho de los bienes, pero ¿cuáles son los bienes o cuál es el ámbito de aplicación o dónde se va a aplicar esta ley? Baader-Madrid ha hecho esta clasificación de los bienes sujetos a la reversión. Primero, los bienes revertibles, como lo veníamos diciendo anteriormente. Estos van a ser los bienes que en el momento de la cesación del contrato son necesarios totalmente para la continuidad de la obra, y entonces así la administración va a tomar mano de ellos. Los bienes de rescate. Estos bienes solo se van a tomar cuando se tenga una reversión total y si la administración considera a juicio propio de que son necesarios para dar continuidad a la obra. Y por último, los bienes de propiedad del concesionario, que esto podría ser una unión entre los dos primeros bienes, pues estos son bienes que tiene el concesionario y que pues quizá la administración vea que son necesarios para dar continuidad a la obra, pero en este caso la administración debe indemnizar al concesionario por dichos bienes. Regulación legal actual. Actualmente se regula todo lo que tenga que ver por concesión por la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el régimen de concesiones. Y su artículo 48 establece que el contrato establecerá el plazo de la concesión, las inversiones que deberá realizar el concesionario y los bienes que por estar afectos a la obra o al servicio que ésta trate, revertirá a menos que no hubieran podido ser totalmente amortizados en el mencionado plazo. Asimismo, el contrato expresará las obras, instalaciones o bienes que hubiera realizado con el concesionario no sujetas a reversión, las cuales podrán ser objeto de reversión previo pago de su precio al concesionario. Como leímos, esta ley que regula las nuevas concesiones tiene un enlace total con aquella ley de 1971. Pues, ¿qué nos establece? Bueno, básicamente que primero deben estar totalmente amortizados los bienes. La ley de 1971 también lo establecía. Que se van a traspasar y que esta debe estar totalmente... que en el momento de traspasar y no son necesarios totalmente, que la administración debe pagar por lo mismo. Bueno, la ley también lo establecía. Entonces podemos concluir que esta regulación actual tiene su basamento o tiene su inspiración muy afinada a esta ley de 1971, la cual también reguló la concesión en materia de hidrocarburos. Muchas gracias.